Dicen que el conocimiento es poder, pero aquí creemos que el conocimiento es servicio. Bienvenide a un espacio donde la Kabbalah, la astrología, el tarot y el yoga no son el fin, sino el mapa para encontrarnos. Porque mejor se sirve a Dios cuando mejor se sirve al humano. Estás en Transforma tu pensar, vivir y amar. Comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean ustedes bienvenidos a una infusión más. ¡Qué alegría! La verdad, yo espero nada más miércoles, porque es como, me encanta hacer podcast. ¿Qué les digo? O sea, aparte como buen comunicólogo, pues desde siempre me llamó la atención la radio, además. Creo que ya lo he dicho, la gente cercana lo sabe, y también lo he dicho acá de este lado, yo creo que me gusta mucho la radio, tan solo, yo soy comunicólogo, entonces, pues está esta parte y la tecnología, el tiempo que estamos viviendo, pues se presta para eso, ¿verdad? Antes, ¿no? Antes, si no pertenecías a las grandes empresas eh, que pues movían y tejían todo esto, pues ni modo, lástima, Margarito, eh, no se podía, no podías vislumbrar cómo estar en los medios, ¿no? Pero ahora con todo este avance tecnológico y demás, pues podemos llegar a masas desde nuestros hogares o desde el estudio, desde donde grabemos, con personas, con amigos, con conocidos, no sé, y es maravilloso. Entonces, de verdad, gracias a todos los que están ahí detrás, del otro lado, escuchando. Pues un saludo y bien, vamos a empezar. Espero entonces estén teniendo una increíble semana, así un increíble día, por supuesto. Y entonces el día de hoy traigo un tema que después de estos últimos programas que he estado haciendo referente al corazón roto, referente a reencontrarte, algunas personas me han escrito para preguntarme, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa cuando estás en un proceso muy doloroso y te das cuenta que está ese vacío? ¿Cómo sales, no? Recuerdo que una persona me decía, yo, Kabir, logro ser consciente que hay algo que me duele, logro ser consciente que estoy pasando por un mal momento y que a veces, y por eso quería hablar de este tema, porque creo que muchas veces cuando estamos en esos procesos, más que conectar con esa parte compasiva, más que conectar con esa parte amorosa, más que conectar con esa parte que te puede llevar a un proceso de transformación, a un proceso de crecimiento, creo que muchas de las veces conectamos el dolor, o sea, el dolor es muy fácil que haga match con el enojo. Es muy fácil que haga match con la frustración, con la venganza. Sí me doy a entender. Y difícilmente hace conexión con el amor, hace conexión con el agradecimiento, hace conexión con el aprendizaje. Y eso es lo que a veces se vuelve tan complicado de esos vacíos. Porque yo he escuchado a muchas personas, y yo en algún momento, pero más, la verdad es que más he escuchado a personas, no resuena tanto conmigo. Pero, y en otros programas, pues he contado un poco. Um, pero, pero sí lo he escuchado mucho, y sobre todo en relaciones de pareja y con gente que va a terapia conmigo y termina siendo conocida, porque así tengo
gente. Entonces, en pareja, bueno, están en pareja y tal vez que viene después de una discusión, de un proceso de ruptura en pareja, de un proceso donde algo se rompe, tal vez no la relación, pero sí donde algo se rompe en la relación de pareja. Y yo escucho como muchas de las veces, por ejemplo, fue alguien cercano o cercana, y cuando hay situaciones así como hay un momento en donde es tanto el éxtasis del dolor, es tanto el éxtasis del enojo, la frustración, que difícilmente uno logra parar, uno logra decir, ok, sí me dolió esto que hiciste, sí me dolió esto que dijiste, sí me dolió esto que pasó. Pero entonces pareciera que necesito nutrir más ese dolor, que necesito nutrirlo y entonces uno escupe y habla desde ese dolor, ¿no? Yo muchas veces a pacientes, a la gente, cuando están en ese espacio les digo, es que estás hablando desde lo visceral, estás hablando desde toda la mierda que está ahí acumulada y no desde lo que realmente quisieras decir. Yo te haría una pregunta y me gustaría que te la hicieras tú también el día de hoy. ¿Cuántas veces has pasado por procesos dolorosos, has pasado por procesos complicados en tu vida y has dicho cosas y después de un tiempo dices, yo no quería decir esto, es que yo no quería lastimar a esta persona de esa manera, es que yo no quería o no era exactamente lo que quería comunicar, pero te das cuenta ya hasta que toda esa euforia, porque eso es euforia del dolor, toda esa euforia del enojo, se reduce. Y entonces hay un momento en donde uno dice, chin, la cagué, ¿no? O sea, creo que dije algo que no tenía que decir. El otro día me manda una persona una imagen y me hizo mucho sonido con este programa justo que hoy estoy haciendo, este podcast, esta infusión de hoy. La imagen decía, cuando tengas un problema, respira. Cuando algo te duela, respira. Cuando estés enojado, respira. Cuando tengas ganas de decir algo para lastimar a alguien, respira. Cuando tengas un mal día, respira. Cuando estés triste, respira. Y creo que es lo que muchas veces a muchos se nos olvida hacer. Y entonces no respiramos y dejamos que venga todo lo visceral y hablamos desde el dolor. Hablamos desde el enojo, hablamos desde la frustración, desde la impotencia. Porque muchas veces la realidad es que a uno no le enseñan en la vida cómo comunicarse. El gran porcentaje de los seres humanos han crecido y han sobrevivido en un espacio de defensa constante. Es más fácil que en un entorno te enseñen a defenderte a que te enseñen a comunicarte. La verdad, la merineri. Y digo, ¿y por qué nos tienen que enseñar a defendernos cuando si nos comunicamos de manera asertiva, de manera amorosa, de manera consciente, no tendríamos que llegar a un punto de discusión, a un punto de pelea, donde tú te tengas que defender de mí, yo me tenga que defender de ti, ¿sí? Pero eso uno no lo entiende. Uno va por la vida creyendo que el ataque viene de todos lados y a veces el gran conflicto es que a veces nos sentimos más atacados por las personas que amamos, por las personas con las que tenemos un vínculo, sí, desafortunadamente, que con una persona desconocida. Yo eso sí lo dije muchas veces. O sea, entonces yo digo, ahí es donde tendría que haber mayor facilidad de comunicación, mayor facilidad de decir la verdad o de hablarnos con la verdad. Pero uno se mueve tanto por un proceso reactivo, por un proceso automático, ese piloto automático que así como lo hablaba yo de esa imagen, no nos damos ese momento para respirar. No nos damos ese momento para parar y decir, sí estoy enojado, sí quiero decir un buen de cosas, pero creo que hoy no es el momento de decirlas, porque tal vez las voy a decir y las voy a decir desde el dolor. ¿Sí? Ahorita en este proceso de duelo también pasa muchísimo y otra vez no lo hago, pero porque, pues,
tiene que haber un trabajo, ¿verdad? O sea, por, eh, por ejemplo, o sea, había personas también, hay personas que valen tanto como personas, como relación, podían, y luego con personas que conozco, que he tratado, que podían aportarse tanto en su vida y eso se perdió por no saber comunicarse, por no saber decir lo que en ese momento necesitaban decir. Y entonces acumular, guardar, 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 guardar. Y simplemente cuando vino la situación, escupieron sin darse cuenta hacia dónde lo hacían. Sin darse cuenta que lastimaban o que si lo que estaban rompiendo era algo bueno, era algo nutritivo. Y es que cuando hablamos del dolor, eso es lo último que pensamos. O sea, lo último que pensamos es lo que vamos a causar en el otro. Porque como a mí me duele, entonces mis palabras necesito que contengan todo ese dolor. Y claro que le van a doler a la otra persona. Porque estás hablando desde esa vibración. Estás hablando desde esa energía. Yo me acuerdo que en aquella ocasión, en un episodio que yo hablaba y cuando de esto, y cuando volteé a ver esa relación, esa persona, ese momento, y, y hace mucho clic con el programa, con este episodio, porque recuerdo que en esos momentos eso le contaba a esta persona, cuando en su momento se dijeron tantas cosas. Y veo algunas de mis relaciones también, ¿no? O sea, donde antes quizá llegó a suceder. Les digo, la verdad es que no mucho, la verdad. Relaciones de amistad, relaciones de pareja. Porque había una parte mía que era, pues, o sea, vibraba con personas con la misma sintonía. Y era bajo, era solo ser inferior. Entonces había momentos donde yo paraba y decía, ¿por qué si como personas nos nutríamos tanto, o se nutrían tanto, y como personas había tanto, ¿por qué las palabras nos destruyeron tanto? ¿No? ¿Y por qué nos lastimamos tanto? Si tal vez, si hay puntos en donde he llegado a parar, pero ya, o sea, y es que no era exactamente lo que quería decir, pero es tanto el proceso doloroso que envuelve a las personas, es tanto el proceso que a veces uno vive, que no se justifica, pero si no te das ese momento de parar, ese momento de respirar, pues hablas, hablas, y cuando viene desde ese dolor, el 99% de las veces vas a hablar desde un proceso aplastante, desde un proceso doloroso, desde un proceso, pues, de juicio, ¿no? O sea, en el que buscas aplastar, lastimar, someter a la otra persona, pero no te das cuenta que te estás sometiendo a ti mismo, que te estás lastimando a ti, porque va a llegar un momento en el que donde vas a decir, es que a lo mejor esto sí quería decirlo, pero esto no. O a lo mejor sí quería decirlo, pero no de la forma en la que lo dije. Eso pasa mucho. Y entonces dices, y claro, lastimas, destruyes, rompes, a veces cosas que ni siquiera tenías ganas de romper, ¿eh? Lo más cañón. Cosas que cuando paras y respiras, puedes darte cuenta que valían la pena. Puedes darte cuenta que te nutrían más allá de ese enojo, más allá de esa discusión. Híjole, pero no siempre nos damos la oportunidad de parar, de respirar. Qué importante es eso, de conectar otra vez las neuronas de nuestra mente y no solo escuchar a esta visceralidad, a esta... Todos tenemos esa parte visceral. De verdad, todos lo podemos hacer, sí. Y desde lo que yo me dedico, se dice que todo lo que hay en esa parte visceral, solamente hay creencias, imitaciones, miedos. Y entonces, y si hablas desde lo visceral, hoy te tengo una mala noticia, no estás hablando desde la realidad. Estás hablando desde tus creencias, desde tus miedos, desde tus limitaciones, desde eso que no te has dado la oportunidad de sanar y siquiera ver y saber que está ahí. Y entonces vas y lo vomitas en otra persona. O sea, porque no te diste la oportunidad de respirar. Porque puede ser más que eso y simplemente decidiste volver a ser esa parte animal de ti. No conectar con esa parte humana. No conectar con esa parte del ser, con esa parte del alma. Con esa parte amorosa, con eso que sí habita en ti.
¿sí? Dejaste que el dolor hablara y no que hablara la conciencia. Dejaste que las vísceras justo hablaran y no que hablara tu corazón. Dejaste que hablaran tus miedos, tus limitaciones y no que hablara lo que realmente querías decir en ese momento. ¿Qué tal, de verdad? Hoy yo te diría, date la oportunidad de conectar con ese corazón, con esas palabras reales. Si tú eres una persona que es reactiva, que hablas desde esa parte literal, o visceral más bien, hoy yo te diría, mira que no solamente estás lastimando a la otra persona, que en el camino también tus actos, tus palabras, te están lastimando a ti, porque estás rompiendo, estás destruyendo procesos, relaciones, personas que podrían traerte muchísimas más cosas a tu vida, pero por un enojo, por una situación, por una herida toda, o sea, es más, estás decidiendo que más que sanarlo, más que aprender de ello, más que agradecer de eso que estás viviendo en ese momento, pues estás decidiendo que tu dolor, lo no trabajado, tu animalidad, aplaste con esa fuerza, que te sientes, que aplastes a la otra persona. Y eso nunca te va a llevar a un lugar funcional en la vida emocionalmente. Nunca te va a llevar a un lugar compasivo y mucho menos te va a llevar a un lugar de transformación. Hoy, hoy yo te diría, date la oportunidad de mirar. ¿Dónde está eso que sí te gustaría hoy decir? ¿Sí? ¿Y cómo sería que te des la oportunidad de hoy en adelante, de antes de hablar, respirar, revisar, observar, escuchar, escucharte, que hoy no solamente venga esa parte visceral, sino más que hablar con esto y con esto, te atrevas a hablar con esto, te atrevas a hablar con el corazón, respires y te des la oportunidad de decir, ¿qué es eso que realmente hoy quiero decir? ¿Qué es eso que realmente hoy quiero comunicar? ¿Y por qué y para qué lo quiero comunicar? Eso es humano, perdón, o sea, y a lo mejor hoy aprendes a comunicarte y no solamente a lastimarte, porque cuando lastimas al otro, te estás lastimando a ti mismo. Cuando rechazas al otro, te estás rechazando a ti mismo. Cuando aplastas, cuando sometes al otro, lo estás haciendo contigo. Hoy deja de hacerlo contigo y conecta con esa parte auténtica y más amorosa de ti. Que tengas un increíble miércoles, que sigas teniendo una increíble semana y el día que lo veas, que lo escuches, que tengas un maravilloso día, momento y espero y este podcast te ayude a comunicarte desde un lugar más asertivo cada vez, más amoroso, más elocuente y que si hay algo que en ese proceso que estás viviendo todavía se puede recuperar y depende de tu comunicación, depende de lo que vas a decir, échale un poco más de ganas, porque créeme que vale la pena, porque si no, después va a venir una parte a ti que vas a decir, pude haberlo hecho diferente y esto no se hubiera perdido. Pero recuerda, el hubiera no existe, solo existe el hoy. Que tengas un increíble día y que hagas de esta vida, en verdad, la mejor de todas tus vidas y que su divinidad los bendiga porque la mía siempre los bendice. Así que tu divinidad te bendiga. Un excelente día. No lo echen en saco roto y ya me voy. Chao, chao.
Nesa Merkaba Eliyahu Eliyahu Nesa Merkaba Eliyahu Eliyahu Cualquier enfermedad que llega al ser humano tiene su origen en la degradación de la alegría. La degradación de la alegría es debida a una distorsión de falta de energía en una o varias sefirot del árbol de la vida. Y no hay que olvidar que nosotros somos el árbol de la vida. Al tener una degradación de nuestro árbol, se genera una distorsión de energía y al perder esa energía, el cuerpo se resiente y termina enfermando. Estas son las Kabbalah Bites de KGS. Chao, chao. Gracias por permitirme acompañarte en este tramo del camino. Que las herramientas de hoy iluminen tu sendero y el de quienes te rodean. No olvides que la sabiduría real es real cuando se comparte. Recuerda, mejor se sirve a Dios cuando mejor servimos a la humanidad. Esto fue Transforma tu pensar, vivir y amar. Hasta la próxima.